¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Ahora sí, vamos a empezar la clase el día de hoy. Después de tener un receso por las fiestas, estamos de regreso con muchísimo gusto y el tema de hoy es Da'at, religiosidad consciente. Vamos a explicar el concepto de conciencia, de Da'at. Esperamos que durante la clase tengamos el tiempo suficiente para ampliar este concepto lo más que se pueda. Vamos a hablar del concepto de conciencia con respecto a nuestra observancia de mitzvot, con respecto a nuestra observancia de la Torá, nuestro estudio de la Torá y a nuestros objetivos en la forma en la que nos relacionamos con Hashem y con las personas. Entonces es muy importante saber esto porque aquella persona que no tiene conciencia, aquella persona que no tiene da'at, no tiene nada. En el Talmud Yerushalmi, ya saben que tenemos dos Talmudim, tenemos el Talmud de Babilonia y tenemos el Talmud de Jerusalén. En el Talmud Yerushalmi se dice una frase muy famosa donde dice, Deda be kule be. El que tiene esto, tiene todo. Udelo da be ma be. Y quien no tiene esto, no tiene nada. Es decir, quien tiene da'at, quien tiene conciencia, tiene todo. Incluso se dice ahí mismo que la persona que llega a desarrollar da'at, desarrollar conciencia, también va a desarrollar incluso riqueza. Va a desarrollar hasta riqueza física, material. Y la persona que no tiene da'at, la persona que no tiene conciencia, no tiene nada. Y además hay una ley que nos dice Asur le rajem al mishem bodad, que está prohibido tener piedad, tener clemencia de alguien que no es consciente, de alguien que es inconsciente, porque va al final a utilizar todo lo bueno que le des en su propia contra, en su detrimento, y al final se va a voltear incluso en contra tuyo. Entonces, alguien que no tiene da'at, no se le puede tener rahmanut, no se le puede tener benevolencia, piedad. Y por eso mismo la primera bendición de todas las bendiciones que decimos en la Amidá, lo primero que pedimos en la tefilá, hola Alfredo, qué alegría que estás con nosotros, saludos. La primera cosa que pedimos después de alabar a Hashem, después de las primeras tres bendiciones que son de alabanza, la primera petición, antes que nada, pedimos Da'at, Jonena Da'at. Entonces vamos a hablar acerca de este concepto. ¿En quién y en quiénes nos vamos a basar para hablar el día de hoy? Nuestras fuentes, ya saben que siempre me gusta darles las fuentes para que sepan de dónde estamos obteniendo el conocimiento que vamos a transmitir. Vamos a utilizar a Rav Shlomo Wolbe en su libro Aleshur, en el segundo tomo de su libro Aleshur, en un apartado, en un artículo que se llama Frumkeit. Frumkeit en Yiddish significa religiosidad inconsciente. Eso es Frumkeit. No hay una traducción para la palabra como tal, él mismo lo dice. Y también vamos a utilizar al Nazir, a Rab David Cohen, en sus shiurim sobre Orot HaKodesh, en el shiur 23, en el capítulo 23, en el séptimo shiur, donde habla acerca de Da'at. Y esto tiene mucha profundidad, tiene una parte que es racional, tiene una parte que es conductual y tiene una parte que es cabalística. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo para poder profundizar en esto. Pero bueno, vamos a empezar hablando de un asunto práctico, técnico práctico, ¿sí? Que es, por ejemplo, el kashrut. El kashrut nos va a dar una idea muy clara acerca de cómo la religiosidad inconsciente puede causar un daño importante. ¿Qué significa religiosidad inconsciente? Ok, vamos a hablar, por ejemplo, del concepto de tamé y taor, puro e impuro, tumá y tahara. Casualidad o no casualidad, justo en la Torá esta semana vamos a estar estudiando las leyes de kashrut, sobre todo de los animales. Y ahí vamos a ver que hay varios animales que se consideran tehorim, que normalmente se traduce la palabra tahor por puro. Y vamos a encontrar varios animales que se les llama que son temeim, que son impuros.
Y aquí ya empieza el problema, ¿ok? Vamos a darnos cuenta de que el concepto de pureza o impureza, aunque puede ser que la traducción sea correcta, no le hace honor a la profundidad del concepto de tumá y tahara. Tumá no nada más es impuro en el sentido de que sea sucio, en el sentido, de que sea algo desagradable o algo que es inapto, inadecuado. Porque al tomar esos conceptos solo con la traducción literal, podemos entender de que hay animales que son sucios. Y mucha gente así lo entiende. Mucha gente entiende, por ejemplo, que los judíos no comemos al cerdo porque el cerdo es un animal sucio. ¿Ok? Pero en ese caso, ¿cuál sería la impureza que hay en el conejo? O para no meternos en el conejo, que si Arnevet, Shafani Arnevet es conejo o no es conejo, eso es una discusión importante. En el camello, o sea, ¿qué suciedad hay en el camello que no haya en una vaca? Para cualquier persona que ha estado en un refet, en un establo donde hay animales, pues no son muy limpios los animales en general. Entonces, ¿qué tema hay con respecto a la pureza o la impureza? Porque el animal sea limpio o sucio, no tiene que ver, no va por ahí, no va por ahí. ¿Okay? Y el concepto de tahara, llamar a un animal o a un animal que tiene cierta pureza, olvídense del concepto de los animales, ¿sí? Incluso cuando las personas nos consideramos que tenemos tahara o tumá, tenemos cierto estado de nuestra situación física, de nuestra situación emocional y espiritual que nos hace estar en pureza o impureza. Se le llama a una persona un cadáver, se le dice que el cadáver está en un estado de tumá, de impureza, porque perdió la vida. Y en otras situaciones, por ejemplo, si una persona toca un animal que es impuro, entonces también entra en estado de impureza. Entonces, si esto todo se maneja como suciedad o como pulcritud en el aspecto físico, falta por completo a la verdad del concepto de tumá y tahara. Y si solamente se maneja como un aspecto ritual, he visto muchas veces en libros que traducen la palabra tumá o tahara por impureza ritual o por pureza ritual. Entonces es peor porque estamos desconectándolos por completo el concepto de tumá y tahara de nuestra vida relevante, de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana relevante en aspectos prácticos. Entonces aquí vamos a utilizar esta idea de la tumá y de la tahara para darnos cuenta cómo hay una religiosidad que es técnica, que es inconsciente, y nos vamos a dar cuenta de cómo nos causa mucho daño. ¿Okay? Por ejemplo, aquellas personas que han cuidado kasher toda su vida, pero solamente porque así lo recibieron de sus padres y nunca profundizaron y nunca concientizaron el concepto de kashrut. Entonces se puede decir que técnicamente están cumpliendo con las leyes de kashrut, pero en realidad les falta la integración del concepto de kashrut a su vida para poder decir que están viviendo con kashrut en su vida. O sea, no es lo mismo cumplir con las leyes de kashrut a vivir con las leyes de kashrut integradas en tu vida. Porque en cualquier momento en el que la persona no sabe y no entiende los conceptos de kashrut, los va a poder transgredir incluso comiendo kasher. Entonces, ahorita se los voy a explicar. El animal que es tamé, no es tamé, o el animal que es tahor, no es puro o impuro. Todo lo que significa tumá, todo lo que significa esa palabra es aquello que es destructivo, que genera un vacío, que genera una separación del estado elemental del ser humano, que es el estado de conexión consigo mismo, con el Creador y con los seres que lo rodean. Todo aquello que genera una división en ese estado de la naturaleza humana está relacionado con la palabra tumá, que sí puede ser traducido como impureza, pero no es solamente esa impureza, sino es esa
desconexión del estado ideal de la persona de poder relacionarse sanamente consigo mismo, con el Creador y con todo lo que le rodea. Eso es tum'ah. Ese vacío que se genera a través de todas las circunstancias que les llamamos circunstancias de tum'ah. Y la tahara no solamente es pureza, sino son todas aquellas situaciones que fomentan, que son constructivas, que son positivas, que llevan a la persona a tener una mejor conexión consigo mismo, con el Creador y con las personas que lo rodean. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, cuando tenemos a un cadáver, a una persona que murió, un cadáver de un ser humano, en el momento en que nos confrontamos con la muerte, hay un impacto emocional en nuestro ser que nos causa una división con nosotros mismos, con la integración que tenemos con nuestro equilibrio interno y también con nuestra conexión con Hashem. Porque la muerte es tan dura, es tan difícil, es tan terrible. Lo peor que puedes hacer es acostumbrarte a ella, para quienes tenemos que tener contacto con la muerte muy seguido, tanto que tenemos que ver cadáveres cuando tenemos que hacer el trabajo de la Hebrá, cuando tenemos que llevarnos un cuerpo de una casa y llevarlo a enterrar, o cuando enterramos a una persona. Todas esas situaciones, lo peor que te puede pasar es acostumbrarte a ellas, porque entonces ahí sí de veras te estás insensibilizando del todo. Lo normal es de que al encontrarte a una persona que perdió la vida y a su familia en una situación de duelo, hay un golpe en tu ser, hay un golpe en tus emociones, hay un golpe en tu realidad. Y ese golpe te impide tener esa plenitud de conexión contigo mismo. Empiezan los conflictos, empieza la conflictuación de la vida y la muerte, de tu significado, el significado de tu existencia, de cada día que vives, del tiempo que aprovechas, del tiempo que desaprovechas. Y cuando volteas al mundo y ves que todo está en una filita, todo está en una fila de espera para morir, o para desintegrarse, o para dejar de existir físicamente, todo eso genera tum'ah. El confrontarse con eso genera una separación, una situación de desequilibrio interno. Tahara, en cambio, es cuando logras superar esa situación, cuando logras reintegrarte, cuando logras entender que el propósito de la vida no es el cuerpo, cuando entiendes que uno renace a través de ocuparse de la vida, de ocupar cada momento, de vivir al máximo cada situación. Al máximo no es físicamente. La gente que vive al máximo solamente en el aspecto físico muere, porque dejan todos los aspectos trascendentales de la vida. Entonces, quien dice yo vivo al máximo y todo el tiempo está pues abusando de la vida, abusando de los placeres de la vida, abusando de las situaciones de placer físico, entonces no está viviendo realmente a plenitud y tampoco está viviendo al máximo. Entonces, cuando uno trata de vivir al máximo en sus potenciales intelectual, físico, emocional, entonces realmente están viviendo al máximo, y eso es tahara. Lo mismo pasa cuando tenemos una situación, por ejemplo, hablando de los animales, volviendo al kashrut. Los animales que son tehorim, no nada más basta con que sean tehorim, sino que también tienes que darles una muerte digna de la manera adecuada para poder comerte la carne, y luego tienes que revisar el animal internamente, que tenga todos los requisitos correctos para poder considerar que es un animal kasher. Hablaremos o hemos hablado en otras ocasiones de los conceptos de kashrut y de la alimentación judía, pero hoy solamente me voy a concentrar en el aspecto de que cuando comes un animal que no es tahor, entonces los animales que no son teorim en su conducta, en su forma de ser, son o voraces o rapaces, o tienen una conducta que impacta al ser humano en el momento en el que lo comemos.
tanto porque lo que comemos nos impacta espiritualmente, como lo dice el Zohar, como también al momento de no tener una restricción. Nosotros, al comer lo que sea y no tener una capacidad de autorrestricción, entonces nos estamos convirtiendo en peor que animales. Una de las razones por las cuales hay tantas leyes en el kashrut es para que nosotros comamos lo menos de carne posible. Eso es incongruente con la realidad actual, donde la industria de la comida ha llevado al kashrut al límite. No podemos decir que algo es técnicamente no kasher cuando cumple con las partes técnicas del kashrut, pero sí conceptualmente podemos decir que cuando un animal ha sido maltratado, cuando la carne es obtenida a través del abuso de la naturaleza o de los recursos o de los propios animales, entonces en concepto no es kasher. Y ahí es cuando se rompe la división entre una religiosidad técnica y una observancia conceptual consciente de lo que estás haciendo. En particular en el kashrut eso es muy evidente. Entonces, cuando dices que estás comiendo animales que son teorim, es porque también eso te implica una conducta que te mantiene integrado. El matar a un animal, la forma en la que le das la muerte, el tipo de animal que te estás comiendo, las situaciones que están alrededor del comer o no comer la carne de un animal, te van a impactar en tu vida y van a causar que tú seas ya sea o más voraz, o que tengas menos autocontrol sobre tu persona, o que integres en tu forma de ser conductas voraces, ¿sí? O que tengas que ser violento al momento de darle muerte a esos animales, ¿sí? Son animales, por ejemplo, que solamente los animales que no son teorim son animales que es difícil tenerlos en la casa, que tendrías que salirlos a cazar con Z de manera violenta, o que en su conducta tienen una forma de ser muy, como lo repito, voraces. Entonces no tienen una conducta tranquila y por lo mismo esa forma de ser va a terminar impactando a tu vida. Entonces ahí llevamos el nivel de tahara, de pureza, a un nivel completamente distinto, que es yo me abstengo de comer o me abstengo de consumir o de actuar de ciertas formas que a la larga van a terminar impactándome de manera conductual, de manera emocional y también de manera física. Eso con respecto, por ejemplo, al kashrut. Pero aquí estamos apenas descubriendo la punta del iceberg. Estamos viendo que todo lo que hay en la Torah y todo lo que hay en el judaísmo puede cumplirse o puede observarse de una manera solamente técnica, donde vamos a poder cumplir con todos los requisitos técnicos de cierta mitzvah, pero estar completamente desconectados o ser inconscientes de su verdadera razón, del motivo de cumplir o de observar tal o cual ley. Y ahí estamos completamente alejados, no solamente de la mitzvah, sino estamos alejados de la Torah misma y alejados de Hashem, alejados de Dios, aún cumpliendo y observando técnicamente las mitzvot. Y aquí es donde vamos a entrar a lo que propone, a lo que denuncia, de hecho, Rav Shlomo Wolbe, donde dice que todo lo que es instintivo, intrínsecamente lo instintivo, al final termina siendo negativo. Y la religiosidad instintiva también termina siendo una religiosidad negativa. Y él dice que todos los seres humanos tenemos un instinto de conexión con Hashem y un instinto de religiosidad, al cual hay dos formas de llamarle en Yiddish, así lo llama él, Frumkeit, como les dije, una religiosidad inconsciente, o como lo decía también Rabbi Israel de Salant, en Yiddish se llama Frumenegie, un interés religiosista, un interés religioso, ¿sí? Como por ejemplo, cuando hay sectas o sectores que se descalifican descalificando a los demás, porque dicen que es otra forma de observar la Torah. Estamos hablando de gente que cuida todas las mitzvot, ¿ok? No nos vamos a meter aquí si es reformismo, si es conservadorismo, no nos vamos a meter en eso.
Y no empiezan a decir que alguien, por ejemplo, los Ashkenazim, que descalifican a los Sefaradim, o viceversa, porque quieren sentir que ellos tienen la religión genuina, la observancia más elevada o la forma más elevada de hacer las cosas. Y cuando descalifican a otras personas señalando con el dedo, eso es una manifestación de los intereses religionistas o religiosistas que se derivan del egoísmo espiritual. Esto es una frase durísima, el egoísmo espiritual. No hay nada más incongruente en toda la Torá que encontrar a alguien que pretende ser religioso o espiritual y muestra en su conducta un egoísmo con respecto a la espiritualidad, al descalificar a otras personas en su forma de conectarse con Hashem, en su forma de conectarse con el Creador, o demuestran esta inconsciencia que más adelante vamos a descubrir, que es muy profunda. Esta inconsciencia a niveles cabalísticos realmente es una desintegración del conocimiento de Hashem, al mostrar esta inconsciencia y división. Cuando se cumplen mitzvot nada más por alimentar el instinto de espiritualidad del ser humano, de ahí surgen todas las religiones falsas. Todas las religiones o todas las propuestas religiosas que son impositivas, dominantes, persecutoras, culposas. Todo lo que es una manifestación de religiosidad instintiva surge de esta tendencia egoísta de tener una conexión, aparente conexión con Dios, que solamente nutre el instinto, la fuerza natural, instintiva del ser humano de creer que es aceptado por un poder supremo o que tiene un privilegio de haber sido aceptado o pertenecer a un grupo o a una comunidad de gente que se dice o se considera más cercana a Dios que otros. Es muy duro, es muy fuerte y es antagónica, y es una postura antagónica y completamente incongruente con lo que realmente busca la Torah. Se le llama en Yiddish frume negies o frumkeit. ¿Ok? Y esto deriva de la soberbia, de las ganas de sentir que uno es más, que uno es superior a los demás. Si uno piensa que por ser observante, por ser religioso, por tener cierto conocimiento, uno se convirtió en alguien más importante o más elevado, aunque pudiera ser así, pero si alguien lo siente y lo piensa y se llena de orgullo y se llena de soberbia por eso, ya perdió el piso por completo. Entonces les voy a leer aquí, por ejemplo, algo que decía el Rab de Rav Shlomo Wolbe. No lo menciona por nombre, entonces voy a suponer que es Rav Simcha Sizel. Creo que él se considera su alumno, pero lo que dice es maravilloso, donde menciona que no hay que aferrarse de la religiosidad y volar en ella, sino hay que mantener siempre los pies en la tierra. No tenemos que considerar que estamos aferrados del cielo y estamos volando en el cielo, sino debemos de reducirnos a nosotros mismos, considerar que siempre estamos pegados a la tierra, porque la verdadera conexión de Hashem solamente va a estar en aquellas personas que se consideran que son humildes y que están en una situación de tierra, en una situación Daka Ushfal Ruach, de
bajos aires. Shefal Ruach en español se traduciría como bajos aires, ¿no? Alguien que se da los aires. No sé si les ha pasado que de repente están en un lugar o en un ambiente donde entra una persona y de verdad te empuja con su gaba. Que llegan personalidades o personajes que inundan con su gaba, con su soberbia, ¿sí? Y en cambio, cuando te encuentras con una persona, un hombre, una mujer que realmente son tzadikim, tzadkaniot, sientes que tienes más espacio, sientes que tienes más lugar, sientes que puedes tener más confianza. Yo voy a volver a poner un ejemplo personal porque nunca voy a dejar de mencionar esto con una de las personas más grandes que he conocido en mi vida, que es Rav Shlomo Amar. Que tenga larga vida, es el rabino principal de Yerushalayim hoy en día, fue el rabino principal de Israel hace unos años. Entras a su casa y te sientes como si fuera de verdad tu casa, te reciben con amor, te reciben con un cariño inmenso. Y donde está esa persona, donde está él, se siente el concepto real de conexión y de anavá. Y si habría alguien de todas las personas que yo conozco que podría sentirse superior y marcar una superioridad y hacer sentir que es lo máximo y todo, que desgraciadamente existen personas que así son por su conocimiento o por su importancia o por lo que sea, realmente ahí sientes la conexión y sientes cómo es lo contrario, porque su observancia y su religiosidad es una religiosidad de conexión real. Y escuchen esto es muy duro, pero es real y lo tengo que decir. Donde hay conexión con Dios, hay conexión con las demás personas. Y punto. Y punto. Donde hay desconexión con las demás personas, hay desconexión con Dios. Y punto. No se puede una sin la otra. Si alguien está conectado con Hashem, vas a sentirte tú capaz de conectarte con esa persona con facilidad, porque vive en estado de conexión. Para poder estar conectado con Hashem requiere tener humildad, requiere tener una verdadera humildad y una verdadera conciencia. Ahorita vamos a explicar eso. El que es inconsciente lo es porque se está alimentando con esa religiosidad inconsciente de sentirse más o de sentirse superior o de descalificar a los demás. Quien sea. Personas, ya no nada más voy a hablar de personas, animales, plantas, insectos, todo lo que lo rodea es parte de su integración. Entonces, obviamente, no es de que se va a sentir que sea con baja autoestima o no va a sentir que no es nadie o no va a tener una falsa imagen de sí mismo en cuanto a sentir que no vale o que al contrario, porque entiende su verdadero nivel. Entonces puede ser responsable de sí mismo y al mismo tiempo tener la humildad de saber que no es más que un ser humano mortal, un ser humano común y corriente que tiene la oportunidad de tener un estado de conexión o de desconexión. Entonces, todo lo que sirve, todo lo que está al servicio del instinto, incluso la aparente espiritualidad o la aparente religiosidad, termina siendo destructivo, termina siendo negativo y entonces es tamé. Tamé genera desconexión. Si tú tienes una religiosidad que genera desconexión, aguas. Es una religiosidad que no necesariamente es una religiosidad de tahara, de pureza. No tienes que abandonar todo si viste que tienes ese defecto, sino que hay que modificar cuanto antes. Y ahorita vamos a entrar a la segunda parte que nos va a ayudar a entender esto. Ok. El instinto, okay, aquí voy a hacer una pequeña introducción en conceptos cabalísticos que no pretendo poder explicar en esta clase, pero más o menos vamos a dar una pequeña introducción de que hay una conexión con el Creador a partir del amor, a partir del Gesed, a partir de la bondad, y también hay otra conexión con el Creador a partir del rigor, del din.
Entonces, las tendencias instintivas de relacionarse con Dios van a estar colgadas o del instinto del amor y de la bondad, de una religiosidad completamente fluctuante, completamente desordenada, de una religiosidad New Age que no tiene ningún tipo de orden ni estructura, que es instintiva por bondad, instintiva por amor. Y hay otra que es instintiva por restricción, que dice, yo tengo temor a Dios, no amor a Dios, temor a Dios, y lo demuestro comiéndome más matzá de la que me exige la ley, tomándome copas de vino gigantescas que no son lo que ahorita que acaba de pasar Pesaj, hice un artículo sobre exactamente los pesos y las medidas, que hay medidas desmedidas que no tienen ninguna base en la halajá y que la gente dice que no, que si no te tomas eso, si no te comes esta cantidad de matzá, entonces no cumpliste con la mitzvah, todo con un rigor absoluto, siendo estrictos en donde no hay que ser estrictos, porque la propia halajá te marca cuándo tienes que ser estricto y cuándo no, o con esa forma de presumir, yo soy más que tú, fíjense, yo soy más que tú porque yo cuido más, yo cuido con más observancia, se nota más que yo soy más religioso que tú y yo estoy más cercano a Dios que tú, y eso lo ocupan como para descalificar a otras personas. Pero también, por la otra parte, también está el mismo nivel de soberbia de la gente que dice, tú solamente te fijas en cosas técnicas, en vez de amar, en vez de ser, hay que ser solamente buenos, bondadosos, ayudar al prójimo, eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué te fijas únicamente en lo que comes y en cómo no comes? ¿Qué es más animal una vaca que un cerdo que una vaca? ¿Para qué te fijas en todas esas cosas técnicas que no sirven para nada? Los dos están exactamente igual de mal en su soberbia, que es completamente instintiva. Las dos formas de ver, mientras sea una forma que ataca y que destruye, es tumá, no es kedusha. Aunque parezca que es algo bonito, aunque parezca que no, mi religiosidad, mi conexión con Dios solamente es a través de ayudar a los demás, de ser buena persona, de tener buen corazón, pero no tienes ningún orden y no tienes ninguna estructura en tu vida y solamente desparramas amor y bondad, eso también es ser inconsciente. ¿Por qué? Porque es solamente instintivo. Y no te hagas. Si no tienes autocontrol, si no tienes un orden, una restricción, no amas, ni quieres, ni eres bueno con nada ni con nadie. Perdón por utilizar un tono un poco más fuerte, pero tengo que ser claro y tengo que ser enfático. ¿Sí? Imagínense a alguien que es infiel. Le es infiel a su esposa y ella le dice, yo te amo, eres mi vida, mi corazón. No más, no pude contenerme, porque ¿quién soy yo? Y créanme que esto ya se los he dicho en otras clases, pero una persona me dice, ¿quién soy yo para negarle mi ser a otra persona que tanto lo necesita? Hay que ser buenos, hay que ser poderosos, es más decir, rabino, no exageres. Esa es la raíz de todo. Cuando no tienes un autocontrol y una autorregulación, ¿quién dice que sí y que no? ¿La sociedad? ¿Lo que digan los demás? ¿Sí? Como se dice aquí en México, una frase terrible. Pena es robar y que te cachen. Si robas y no te cachan, entonces no hay ningún problema. No, porque hay que tener una ley, un orden y una restricción contigo mismo. ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Qué cuidado de tu propia salud? ¿Qué cuidado de tu propio cuerpo? ¿Qué cuidado de tu propio ser, de tu propia esencia? Cuando, por ejemplo, le pones límites a tus hijos, ¿por qué se los estás poniendo? ¿Porque eres un desgraciado que quiere ser un capataz y que no quiere dejar que los pobres niños puedan llegar a las 3 de la mañana? ¿Que hagan su vida y que vivan su juventud? No, les estás poniendo un orden, una estructura, porque de otra manera entonces estarían destruyendo su vida. Y no nos hagamos, como decía la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. No se puede tratar todo de que sea bonito y de todo, sino que sea consciente. Aquí viene la explicación profunda de qué es Da'at, desde el concepto cabalístico. Jochma es bondad. Jochma, en este caso se llama sabiduría, ¿sí? Pero se refiere a la bondad, a la parte
de ayuda a la parte de no autocomplacencia, sino de entenderse a uno mismo, de entender a los demás, de ser bondadoso, de hacer gesed. Y por el otro lado está biná. Biná se le llama la biná a todo lo que es restrictivo, a todo lo que es estructural, a todo lo que es orden. Y las dos tienen que coexistir en esta existencia y juntas hacen una cosa que se llama da'at. Da'at no es nada más conciencia de saber por qué haces las cosas, para qué haces las cosas, con qué intención, en qué forma, en qué momento. No es nada más ser consciente de entender las razones profundas de las cosas que estás haciendo, sino da'at es poder tener kava emtzai, que es una medida que habla de que estás haciendo las cosas por la razón correcta, que eres ordenado y restrictivo porque estás teniendo un orden no por instinto, sino por funcionalidad, y que eres bueno y bondadoso con los demás no porque se te hizo el estómago chicharrón de ver a alguien sufrir, sino porque entiendes que es tu responsabilidad, que tienes que ayudarlo, y por esa responsabilidad tienes que ayudarlo con verdadera bondad y no causarle un daño. Eso es kava emtzai. Y cuando cumples las mitzvot, sabes cuándo ser estricto contigo mismo y no con los demás, o cuándo ser estricto cuando estás haciendo algo para los demás, y no por lucirte, y no por mostrar que eres más, y no por mostrar que tú puedes más, o que tienes, o que estás dotado de una espiritualidad superior, y que tú puedes ser mejor que los demás. Nada que ver con eso. Y por eso se le llama a la unión entre hombre y mujer, se le llama da'at, a la verdadera unión entre hombre y mujer, porque es el caso exacto que nos puede explicar qué es da'at. ¿Hay algo más instintivo? ¿Hay algo más instintivo? Las personas quieren encontrar a su pareja, o porque quieren dar, o porque quieren dar, que quiere decir amor, quieren sentir que son importantes al poder tener una familia y tener hijos y darles educación. Es dar, la fuerza de dar. Y también la fuerza de recibir comprensión, de recibir amor, de recibir cariño, de recibir valoración, de sentir que eres alguien para otra persona. Y esa unión es una unión de mutuo beneficio, pero también de mutua absorción, a menos que sea una unión consciente. Vayeda ha'adam et Chava ishto, la unión física, incluso la unión física entre hombre y mujer, se le llama con uno de los conceptos más elevados que puede haber, que es da'at, que es conciencia. Porque, como también lo dice en varios lugares, es un concepto hasídico, pero está en el libro del Tanya también, que da'at es unión. Y eso es cuando la pareja, cuando el hombre y la mujer saben que están siendo tanto agentes de gesed del uno con el otro, tanto cuando saben poner límites y restricciones el uno para el otro y cada uno consigo mismo, para poder llegar a tener una verdadera unión. Esa verdadera unión es cuando se fusionan dos personas y que se convierten en uno solo, en Adam, en un solo Adam. Y cuando se logra eso es cuando se vencen los instintos. Cuando tú no estás en una relación por instinto, ni por instinto carnal, ni por instinto emocional, ni por instinto intelectual, sino porque estás en esa relación por unión, por jibur, por verdadera unión. Y ahí es cuando podemos entender el enorme concepto cabalístico del jibur, de los zivugim, de las uniones. Porque cuando tú haces una mitzvah con da'at, cuando haces una mitzvah con conciencia, no por instinto,
Es decir, no porque quieres hacer el bien para sentirte bonito, ni porque quieres ser autorrestrictivo o cuando quieres ser restrictivo contigo mismo o estructural contigo o con los demás para demostrar absolutamente nada, cuando no estás en competencia con nada ni con nadie, sino porque realmente quieres unirte a Hashem y entonces tienes esa humildad y esa ubicación real, entonces estás generando unión contigo a través de esa mitzvah, contigo mismo, de conocerte, de actuar correctamente, de hacer las cosas bien, generas unión con los demás, porque quien está alrededor de ti se siente cercano a ti, se siente cercano a tu persona y también estás unido con Hashem y generas unión con Hashem y a través de ti generas unión con el mundo y con Hashem. Eso es Da'at, eso es Deá, Da'at. Eso es lo primero que pedimos en nuestra tefilá, que logremos tener esa conciencia. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita Jochma y Biná. No nada más en los conceptos cabalísticos de bondad y de restricción, ambos en equilibrio, sino se necesita conocimiento de las cosas y entendimiento de las cosas. No basta con que tengas el conocimiento técnico del cumplimiento de la mitzvah, que te tienes que poner el tefilín y que el tefilín va en este lugar y que subes más y no sirve y que bajas y no sirve. La mezuzá va acá, no va en el techo, va en la puerta del lado izquierdo, en esta altura, con esta forma, inclinada, no inclinada, con todos los aspectos técnicos. Es la jochma. Tienes que tener la biná, el entendimiento de por qué se hacen las mitzvot. Entender una cosa de otra. Ver conexiones en tu mundo, ver conexiones en tu vida, ver sentido en lo que estás haciendo. Y eso, créanme, no se va a lograr sin estudiar, no se va a lograr sin profundizar, sin cuestionar, no se va a lograr sin poder entender al máximo, dentro de los límites de nuestra capacidad individual, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, entender por qué quiere Hashem esto, para qué es esta mitzvah, ¿para qué es esta prohibición? Y lo que no se entiende, entender por qué no lo entendiste. Jochma y Biná. Entonces también puedes tener Da'at, también puedes tener conciencia y alejarte al máximo de una religiosidad inconsciente que sea instintiva. Y al ser inconsciente y solamente producto de los instintos, va a dejar de ser una religiosidad que sea negativa y destructiva, separadora y devastadora. Quien logre entender esto, entonces también va a entender por qué hay un trabajo tan arduo en la Torá, no nada más en la observancia, sino en la conciencia de quién eres, unificarte contigo mismo, entender tus midot, tus medidas de conducta, tus tendencias naturales, tus tendencias hacia lo bueno y hacia lo malo, entender por qué eres así, para qué eres así, tener un equilibrio y una unión en ti mismo como ser humano, como persona. Eso es Da'at. Y esa es una religiosidad consciente, una religiosidad unificadora. Ojalá que esto nos ayude a entender realmente nuestra función como judíos, como personas, y quien quiera ver más al respecto puede estudiar estos dos autores que les estoy mencionando, que es Rav Shlomo Wolbe, es la página 152 de su segundo tomo de Ale Shur, y también lo pueden ver en el séptimo shiur del Nazir sobre Orot HaKodesh de Rav Kook, y el concepto de Yediá, de unión, ahí lo van a poder encontrar, tanto en su aspecto cabalístico como en su aspecto profundo en el sentido filosófico. Y ahora hemos entendido también por qué las mitzvot generan uniones trascendentales, pero a través de nosotros también uniones. Por eso cuando los cabalistas antes de hacer cada mitzvah dicen Leshem, Ihud, Kuchá, Berihu, Shinte, para unir a Kadosh Baruj Hu con su presencia, para generar unión en mí, en el mundo, en la percepción de Dios, en el universo, porque a través de esta religiosidad con Da'at, con conciencia, no vamos a ser ni instintivos
ni desconocedores, ni solamente impulsivos. Que Hashem nos permita hacer eso. Ahora voy con preguntas antes de despedirnos, y si alguna cosa no quedó clara, porque sé que son conceptos que medio confunden a veces, por favor pregunten y trataré de aclarar. ¿Sale? Vamos a ver qué tenemos de saludos y de comentarios hasta ahorita. Vuelvo a saludar a todos los que saludamos al principio, a la gente que siempre viene a las clases, que siempre está pendiente de las clases. Nos dicen que se escuchó muy bien con el micrófono, padrísimo, porque justamente era la idea. Ok, nos están viendo obviamente en México, en Venezuela, nos están viendo en Israel. Mucha gente nos manda muchos saludos. Nos dicen que lo que estoy diciendo es fuerte, pero muy cierto, sobre la religiosidad. Pues sí, tenemos que entender. Trato de ser, en mis clases trato de ser, la palabra sería asertivo, con cariño y con la mayor bondad posible, pero cuando se tienen que decir las cosas para poder tener conciencia hay que ser asertivos. Nos preguntan, en relación con este tema de religiosidad, ¿podría resumir los ejemplos de las conductas más comunes que denotan el estado de impureza en las personas? Creo que se entendió durante la clase. Las que a primera vista por su expertise detecta casi de forma instantánea cuando trata a una persona. Sí, bueno, miren, aquí les puedo decir una frase que dice Rabbi Elazar, creo que era Rabbi Elazar y Benesra, no me acuerdo si era Rabbi Elazar y Benesra o si era Rabbi Moshe y Benesra. Ahí me confundió un poquito cuál de ellos eran. Perdón, sería Rabbi Abraham y Benesra o Rabbi Moshe y Benesra, no me acuerdo quién lo dijo. Que es que te vas a dar cuenta quién es cada persona de acuerdo a cómo trata a alguien que no puede beneficiarle ni afectarle en nada. No sabes quién es alguien hasta que no veas cómo trata a alguien que no puede afectarle ni beneficiarle en nada. Ahí te vas a dar cuenta quién es esa persona. Pero además también es muy obvio lo que les estoy diciendo. Alguien que está conectado con Hashem y que tiene una religiosidad que deriva de Da'at, de todo lo que les expliqué que es Da'at esta mañana, te vas a sentir conectado a esa persona, cercano a esa persona, no alejado, no incómodo, y vas a sentir la conexión a través de esa persona con esa misma persona y con Hashem también. Eso es lo más fuerte de lo que dije hoy. Alguien que genera desconexión, que genera desconfianza, que genera esa situación de no por tus prejuicios, porque puede ser que genere eso porque tú eres un prejuicioso y antes de conocerlo ya estás una barba, un religioso. No me refiero a eso, me refiero al que conociéndolo y con su conducta y con su forma de ser genera esa sensación de conexión o de desconexión. ¿Ok? Maguen, no sé quién sea, que dice Shalom, las pláticas con mucho más allá de lo excelente. Ay, bueno, gracias. Luego no leo esas cosas porque me da penita, pero gracias. Por favor, no dejen de hacerlas. Intentamos siempre hacerlas cuando tenemos, pues una fiesta que se nos pasa en medio o alguna responsabilidad de mi labor como rabino. A veces no las puedo modificar, pero intentamos hacerlo todo. ¿En qué práctica sin conciencia se considera como si no practica? Nos pregunta Karen. Ok, en la tefilá, por ejemplo. Si hay una tefilá inconsciente, es como si no la hiciste y la tienes que repetir. Pero en muchas mitzvot, cuando no hay kavaná de hacer mitzvah, sino solamente lo estás haciendo mitzvah tanashim melumadá, no se considera que hiciste la mitzvah. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien come matzah y no le está comiendo por cuidar la mitzvah de comer matzah, por observarlo con conciencia? Por ejemplo, eso lo dice Rabban Gamliel. Todo el que no dijo estas tres cosas en la noche de Pesaj y no las entendió, no cumple con su mitzvah, no cumple con su obligación. Solamente está comiendo matzah porque le gusta o porque está sabrosa o porque quiere cumplir con el requisito técnico de comer matzah. Entonces te puedes dar cuenta que este concepto es aplicable casi a todas las mitzvot, pero no siempre se repite, pues porque repetiríamos todo lo que estamos haciendo, básicamente. Nos dicen que finalmente pueden ver la clase en vivo. La clase siempre está en vivo, abierto para quien quiera entrar. Bienvenidos. Las clases son los martes a las 10:30. Aquí estamos en vivo. Chabad, lo dijo Chabad, Jochma Binah Vadat. Bueno, sí, el Hasidut de Chabad utiliza este concepto en su nombre, Jochma Binah Vadat.
Es un concepto que, como les estoy diciendo, también está en el libro del Tanya. No necesariamente quiere decir que todas las personas que se adscriban a cierta corriente, ya sea hasídica o de cualquier otra forma, necesariamente lo aplican, ¿verdad? Eso es para otro día. Buscar ser como Shammai o Hillel. Ahí sí nos estamos metiendo en un terreno un poquito más escabroso, porque Shammai sí era mucho más restrictivo y Hillel era mucho más de bondad, pero sí Hillel llegó al concepto de Da'at. O sea, no es de que Hillel es solamente bondad, porque hay gente que entiende que Hillel es solamente Gesed, pero si estamos hablando de solamente Gesed, solamente Jochma, entonces tampoco estaríamos hablando de Da'at en esa bondad. Gracias a ustedes. Daniel, el judaísmo técnico se debe ajustar a la actualidad de los tiempos. ¿Cómo? El judaísmo técnico es un judaísmo vivo, es un judaísmo que respira, es un judaísmo que es consciente. La halajá es lo más consciente que hay. El problema son los kitzurim, el problema son la halajá cuando se estudia o cuando se aplica solamente como una cosa técnica que deriva de un resumen, un kitsur. Es cuando no se entiende, pero no hay cosa más consciente que la halajá. Para ejemplo, un botón, lean el artículo que escribí sobre las medidas del kazait y de la kabetzá y de cómo se debe cumplir la mitzvah de comer matzá en Pesaj, y vas a darte cuenta que todas las mitzvot son completamente conscientes. Y saludos a ti también, Daniel. ¿Qué es modificar? La Torah no se tiene que modificar, la Torah está viva. Todo lo que está vivo está en movimiento, ¿okay? Todo lo que está vivo está en movimiento y es consciente también. Entonces, la halajá está viva. No es un asunto monolítico que está en piedra, ¿no? No por eso significa que tengo que anular la halajá o que tengo que cambiarla al sentido de, sí, bueno, hace 3000 años prender la luz era trabajar porque tenías que prender fuego. Nada. O sea, son conceptos. No se tiene que modificar eso. Lo que se tiene que modificar es cómo se aplica a la realidad actual. Gracias por esta explicación. A ustedes, gracias por estar presentes. Alberto, qué gusto vernos también. Me ha gustado verte, aunque sea tu icono, no te estoy viendo, pero seríamos más religiosos si tuviéramos explicaciones claras desde nuestra formación. Eso de haz y luego entiende debería incluir explicaciones poco a poco. Muy buena pregunta, Alberto. La Torah dice Naaseh benishma, haremos y entenderemos, pero eso significa que tú no vas a condicionar la acción a un entendimiento. Es muy simple. ¿Por qué? Porque el entendimiento lo obtienes a gran profundidad solo a través de la acción. Pero no es como se transmite de haz y luego entiende, no es así. Es haz para entender, naaseh benishma, haz para poder entender finalmente. No es naaseh y ya, es naaseh benishma. Pues no es haz y luego entiende, es haz para entender, pero no dejes de hacer porque no entiendes, porque al no hacer nunca vas a entender. Una pregunta, dice el Talmud, motivo porque los hijos de Aarón murieron en el instante de llevar fuego extraño. ¿A qué se refiere fuego extraño? Okay, es una pregunta que no está necesariamente relacionada con el tema, pero está un poco relacionada con el tema, porque hicieron un corbán, ¿qué es fuego extraño? Un corbán, un sacrificio, una ofrenda animal que no se les había pedido. Y entonces uno no puede simplemente ser espontáneo y hacer lo que uno se le antoja en el momento que se le antoja, y mucho menos cuando se trata de Kohanim en el Bet HaMikdash. Entonces murieron porque estaban tomados, habían tomado vino e hicieron un servicio que no había sido pedido por Hashem en ese momento. Y fueron ellos el ejemplo, dolorosísimo ejemplo, que la religiosidad no puede ser instintiva. En ese sentido sí está relacionado. Saludos a todos. Y bueno, creo que con esto terminamos con los comentarios justo a las 12:30, que es cuando estamos terminando la clase normalmente. Y pues aquí vamos a estar, si Dios quiere, como siempre los martes. Vamos a estar preparándonos ya para la próxima festividad, que es Shavuot. Y bueno, ojalá que todos logremos desarrollar una espiritualidad que tenga conciencia y que esté conectada y sea relevante a nuestra realidad
cotidiana. No solamente una espiritualidad ideológica, idílica, idealista, sino una espiritualidad práctica, que no por ser práctica sea solamente técnica, que no por ser técnica sea solamente estructura o formas, sino que tenga fondo y que tenga sentido, que tenga sabiduría, que tenga entendimiento y que tenga conciencia. Muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos la próxima.